Hola amigos de la Vida.cr, un placer estar otra vez con ustedes. Hoy nos acompaña Carolina Venegas, jugadora del Deportivo Saprissa femenino, y un dato ahí, es la goleadora histórica también del equipo. Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Isaac? Pura vida. He dicho, me alegro. Carolina, para empezar, quiero que me expliques quién es Carolina, pero Carolina la persona, no la futbolista. Fuera de eso, ¿cómo se describiría usted y quién diría que es usted? Ok, bueno, yo me escribiría, aunque el fútbol es mi estilo de vida y mi vida realmente gira alrededor del fútbol, entonces podría decirte que soy una persona muy apasionada por el fútbol, pero también soy una persona que, bueno, me considero muy tranquila, soy una persona que le gusta mucho estar en la casa, amo los animales, tengo 4 perros, 2 gatos, y digo yo que tengo 2 ardillas en el árbol de atrás y les construí una casa a mis ardillas. Y si pudiera tener más animales, tendría más. Adoro los animales, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho pasar tiempo en casa, descansar, planes tranquilos. Muy bien. Carolina, digamos, esta parte que te gustan los animales, tienes mascotas, ¿qué otras cosas te apasionan o te gustan que no tiene que ver con el fútbol? Cuando, no sé, salís de entrenar, por ejemplo, después de un partido, cuando desconecta, ¿qué es eso que le gusta que no tiene que ver con el fútbol? Ok, te puedo decir varias cosas, pero también, además de ser jugadora, soy entrenadora. Y tengo 2 trabajos, aparte de ser jugadora de primera división, tengo 2 trabajos que son relacionados con el fútbol. En una academia de niñas, que fue creada con 2 compañeras de toda la vida de fútbol, y también trabajo en un colegio privado con chicos, con varios equipos. Entonces es complicado desligarme un poco del fútbol porque trabajo también con el fútbol y me apasiona mucho, me gusta ver partidos, me gusta, he llevado cursos, he llevado capacitaciones y me gusta mucho empaparme de eso porque hay que estar constantemente capacitándose si en un futuro quiero ser entrenadora y quiero ser entrenadora. Pero bueno, cuando no quiero saber nada de fútbol, que hay momentos donde realmente me pasa eso, me gusta ir a lugares donde haya naturaleza. Yo vivo en Escazú y me gusta mucho ya sea subir a las montañas de Escazú, hay una catarata preciosa que me encanta de vez en cuando, no podemos siempre porque hay que caminar un buen rato y eso, ¿verdad? Te recarga un poco, pero me gusta ir con mi familia o amigas, con mi esposa a caminar a la catarata, me gusta ir a tomarme un buen café a alguna plaza que sea abierta, donde hayan árboles, donde haya gente caminando, donde pueda relajarme y no saber nada del fútbol. Me gusta mucho el gimnasio, además tengo que hacerlo. Yo sé que igual tiene que ver con deporte, pero a mí me encanta ir al gym, prepararme, me gusta mucho. O sea, me hace sentir, hay momentos donde digo, ay, bueno, por disciplina voy a ir, pero salgo del gym y salgo feliz porque ya entrené. Entonces me doy cuenta que me gusta muchísimo ir. Nada, o sea, me gusta de repente ver series, pero más que todo me gusta despejarme viendo, no sé, montaña, atardeceres. Si pudiera más seguido ir a la playa a ver un atardecer, lo haría. No es tan fácil por mi trabajo y porque soy jugadora, pero básicamente eso es como ver naturaleza y, repito, animales. Todo lo que tenga que ver con animales me fascina. ¿De dónde sale ese amor por la naturaleza, por los animales? Porque incluso usted en sus redes sociales postea cosas así, en la naturaleza, cuando están con sus animales, pero ¿de dónde viene ese amor por estas cosas? Vieras que no sé, yo desde muy pequeña, yo llegué a tener 14 gatos cuando tenía como 15, 16 años, porque empecé recogiendo un gato en Proyecto Gol. Cuando estaba en la selección sub-17 me la llevé para mi casa en contra de mi mamá y mis hermanos y al final mi gatita tuvo más gatos y los gatos tuvieron más gatos y desde muy pequeña tuve gatitos. De hecho, nunca tuve perros hasta hace 7 años. Tuve mi primer perro, que es mi perrito Salchicha, que está inválido, por cierto, pero es un perro feliz. Y siempre me ha gustado, o sea, todo lo que tenga que ver con animales. A mí me encanta ver documentales de, no sé, de África, me encantaría ir al Serengeti, o sea, mi viaje soñado es irme a África de safari, ¿verdad? Y me encantaría tener todo tipo de animales que es prohibido tener, pero si fuera por mí. Entonces, no sé, me llama mucho la atención esto que te digo, respirar aire fresco, las montañas, el atardecer. También pienso que es algo muy de los ticos, ¿verdad? Sí. Nosotros vivimos rodeados de árboles y creo yo que lo damos como o sea, lo vemos normal, pero a mí me ha tocado vivir en otros países gracias al fútbol, que he tenido la oportunidad de ir a jugar a otros clubes y la naturaleza que nos rodea todos los días, aunque vivamos en la ciudad,
no es lo común en otros países, o sea, no es algo normal. Entonces yo pienso que también después de haber estado varios años en el exterior, en diferentes países, valoro ahora más, y también ya estoy más experimentada, valoro mucho más. A veces voy manejando después de entrenar hacia la casa y hay un semáforo entrando en Escazú y se ve así Pico Blanco, se ve la montaña, y yo siempre me quedo viendo y digo, ¿cómo es que antes no lo notaba tanto y ahora lo noto? Entonces siempre busco desconectarme, o sea, buscando eso, la naturaleza y ese tipo de cosas. Pero lo valoro mucho más ahora, de verdad, y somos unos privilegiados de vivir en Costa Rica. Muy bien. Claro, voy a dejar tal vez un poco esta parte como personal y meternos ya tal vez un poco en la parte futbolística, en la parte profesional tuya. Pero usted empezó muy pequeña, usted se fue a Canadá muy pequeña, usted empezó en futsala. Creo Sí. que mucha gente no lo sabe, usted empezó en futsala con 15 años, si no me equivoco. Tenía 12. 12. Tenía 12 años. ¿Cómo fue esa etapa de ir a otro país tan pequeña, empezar en futsala y después terminar en fútbol 11? Yo lo recuerdo con mucho cariño y pienso que es una muy buena forma de comenzar. De hecho, me encanta que ahora las niñas no empiecen a los 11, 12 años, sino que ahora hay niñas de 7, 8 años, incluso pueden empezar desde antes, desde los 4 años. Pero bueno, yo empecé en un equipo a mis 12 años, yo soy la menor de 4, 2 varones y 2 mujeres, soy la menor, mi hermana me lleva 2 años y resto, y ella era la más fiebre, por decirlo así, y yo siempre cuento que yo quería ser como mi hermana, entonces yo seguía todo lo que ella hacía, yo lo quería hacer. Entonces como ella mejengueaba, yo también quería mejenguear y me empecé a meter. Yo era más chiquitita, pero ella es mucho más alta que yo, y me empecé a meter a perseguirla a ella y me empezó a gustar, y al final, cuando yo tenía 12, mi hermana 14, empezamos a jugar en un equipo de futsala donde teníamos que entrenar 2 o 3 veces por semana y jugábamos el fin de semana con chicas mucho más grandes que yo, sí, y pienso que el futsala es algo que te ayuda mucho en la parte técnica. Ojalá que todas las niñas pudieran tener la opción de jugar futsala antes que fútbol, más que todo por los espacios reducidos y demás. Pero bueno, ahora también hay muchas escuelas de fútbol donde se pueden formar en fútbol desde muy pequeñas. Eso ha cambiado mucho y lo disfrutaba mucho. Era una liga bien competitiva, le ponían mucha emoción a los partidos, o sea, siempre había como eventos antes de los juegos y demás. También había una liga que era de hombres, entonces se jugaban los hombres y luego las chicas, entonces había público. Y luego, bueno, no sé si te cuento de una vez cómo pasé a jugar fútbol. Sí, adelante. Estando en esa liga de futsala, no sé, recuerdo unas vacaciones, estábamos en un parque, había una cancha de fútbol y estábamos tocando bola con mi papá, mi hermana y yo, y pasó un grupo de muchachos que estaba corriendo alrededor del parque. Y un muchacho se acercó y nos dijo, hola, yo soy, no me acuerdo cómo se llama, pero era un muchacho de Guatemala, y nos dijo, yo soy entrenador de un equipo de élite de Montreal, que era el equipo élite de la ciudad, donde había todas las categorías, sub-12, sub-13, sub-14, que eso en Canadá, el fútbol femenino estaba mucho más desarrollado y sigue estando más desarrollado que acá. Y él nos dijo, ¿quieren ir a hacer una prueba al equipo de fútbol? Y nosotros le dijimos, bueno, nunca hemos jugado fútbol en fútbol 11, pero claro, ¿verdad? Y fuimos a hacer prueba, cada una en su categoría. Y recuerdo que nos becaron y nos quedamos en el equipo, y para nosotros fue como un sueño. O sea, es como siempre decimos que es como de película. Estamos en un parque, llega alguien, nos ve tocando balón y nos dice que si queremos hacer una prueba, vamos a la prueba y quedamos en el equipo. Y a los 12 años míos y a los 14 de mi hermana logramos entrar a ese equipo. Entonces combinábamos, jugábamos futsala y jugábamos fútbol. Ya llegó un momento en el que el fútbol se volvió, porque era una liga élite, era una liga competitiva. Tuvimos que dejar de jugar futsala para dedicarnos solamente al fútbol. Cuando usted llega a ese nivel, que usted lo dice, nunca habían estado en ese nivel de profesionalismo, ¿cuáles fueron las dificultades que usted encontró en ese equipo ahí en Canadá? Te voy a ser muy honesta, más que dificultades encontré facilidades, porque llegó un equipo donde todas las niñas tienen su uniforme completo, donde el entrenador me iba a recoger a mi casa, su hija jugaba en el equipo también, bueno, al menos en mi categoría, y él me iba a recoger a mi casa, me iba a dejar, me dieron mis implementos, mi bolso con mis uniformes, o sea, ellos mis medias, con todo, hasta creo que un balón te daban. Entonces, más que dificultades, encontré facilidades. Las dificultades las encontré cuando volví a Costa Rica, donde yo, siendo una niña que desde los 10 años había vivido en Canadá y había, digamos, tenido esas facilidades en el fútbol,
cuando llegué a Costa Rica me di cuenta que todo era completamente distinto, ¿verdad? Pero, o sea, un nivel completamente opuesto a lo que yo había estado acostumbrada, y muy inmaduramente yo no tenía conciencia de que había un mundo en Canadá y aquí era otro mundo completamente distinto. ¿Usted llega acá a Costa Rica a qué edad? Volví a los 15 años. Yo me fui de acá a los 10 años con mi familia, mis hermanos y mis papás, y a los 15 años regresé con mi hermana, mi hermano del medio y mi mamá. Porque usted cuando regresa acá a los 15 años, si no estoy mal, es cuando usted recibe su primer llamado a la selección, a las 17. Sí, esa selección sub-17 era la primera selección sub-17 que Costa Rica había tenido. Era la primera vez que formaban una selección sub-17 porque en el 2008 se iba a hacer el primer mundial sub-17 de la FIFA. Entonces no fue un llamado como tal, sino que convocan a todas las niñas que quieran hacer prueba en Proyecto Gol, que tengan edades para sub-17 y sub-20, porque también había un mundial sub-20 en Chile en el 2008. Y yo recuerdo que fui con mi hermana y compañeros del equipo en el que jugaba en ese momento, que era San José, y recuerdo que fuimos a hacer prueba y habían 200 niñas. No recuerdo cuántas eran para la sub-17 y cuántas eran para la sub-20, pero éramos, o sea, entre 100 y resto y 200 niñas haciendo pruebas en la cancha sintética. El Proyecto Gol estaba en obra gris y recuerdo que nos pusieron a hacer varios ejercicios y ellos iban haciendo como recortes. Entonces no estoy segura si fue toda una semana completa o era por fines de semana, pero recuerdo que daban una lista e iban recortando, entonces ya no eran 100 y resto, sino 60, y así hasta que quedaron, si mal no recuerdo, aproximadamente 30 jugadoras por equipo, 30 por sub-17 y 30 para la sub-20. Cuando usted queda en esas 30, ¿qué sintió? O sea, ¿qué siente usted? Porque uno lo ve ahorita y uno habla con las chicas que están en divisiones menores y uno les pregunta ese sentimiento de representar a Costa Rica y uno ve la alegría que tienen de poder ser parte de eso. ¿Usted qué sintió en ese momento? Y más, usted lo acaba de decir, era la primera selección sub-17 que iba a tener el país. Sentía una emoción inmensa, sentía demasiada alegría, pero no dimensionaba, todavía no dimensionaba lo grande que es y lo que significa representar a tu país, hasta que fuimos a nuestro primer partido en Nicaragua, no sé cuántas horas en bus, pero después de jugar ese primer partido, obviamente fue un proceso largo de entrenar y amistosos y mucha preparación, pero o sea, no era lo mismo entrenar que ir a competir y cantar el himno de tu selección y de tu país. Pero conforme nos íbamos preparando y teniendo ese primer partido que jugamos, que a mí no se me olvida jamás ese partido, ya uno empieza a dimensionar lo que es representar a tu país fuera de Costa Rica o acá. O sea, ser seleccionada nacional, y en esa selección, primera selección sub-17, era ser seleccionada de no sé cuántas niñas, de muchísimas niñas que querían estar ahí, y además poder ponerte el escudo de tu federación y de tu país y representar a tu país. Y yo creo que ese es el sueño de cualquier jugadora o jugador que desde niño sienta pasión por el fútbol. Después de eso vas a dos mundiales menores, y no solo vas a dos mundiales menores, anotas en mundiales menores, sí. y usted tiene, no sé si decirlo, como esa magia o esa dicha que usted está jugando contra las anfitrionas y anota un gol, y los personajes que estaban en ese estadio. ¿Puedes contarnos un poco qué sintió ahí y cuáles eran esos personajes que estaban ahí viéndolas a ustedes jugar? Sí, bueno, esta anotación, fuimos al Mundial Sub-17 en un proceso de 2 años, clasificamos por primera vez ganando la Canadá, vamos al Mundial Sub-17, era nuestra primera experiencia grande, bastante impactante para todas. El mismo grupo se mantiene su mayoría para el Mundial Sub-20, que era 2 años después. Seguimos preparándonos, volvemos a clasificar otra vez ganándole a Canadá. Y recuerdo que ese Mundial Sub-20 ya con un equipo, seguíamos siendo muy jóvenes, pero ya éramos un equipo tal vez un poco más maduro y más unido por los años que ya teníamos de estar juntas. Y recuerdo que tuvimos la suerte y la dicha, porque me parece que así es, de abrir contra el anfitrión, que era Alemania, en Bochum.
De hecho, o sea, pienso mucho en ese estadio porque hay un jugador de Costa Rica, bueno, ya no juega, ya se retiró, pero que jugó mucho tiempo en ese estadio, que es Gamboa. Ajá. Es un estadio muy lindo porque la gradería está muy cerca de la gramilla, entonces se siente la gente muy cerca y no es tan grande, pero es como muy acogedor. Recuerdo que habían unas pantallas enormes y por ser el primer partido del Mundial, tenía que saludarnos Beckenbauer. Entonces él iba una por una dándonos la mano y claro, para mí eso y para todas era impactante porque estaba Beckenbauer ahí viendo el partido, el estadio repleto de gente porque era Alemania el que jugaba y estaba la mascota del Mundial y él nos daba la mano y nos presentábamos una a una y jugar ese partido contra Alemania, anfitrión, nuestro primer partido en un Mundial Sub-20 y fue un partido que fue un muy buen partido donde pudimos anotar en 2 ocasiones. De hecho, Alemania queda campeón de ese mundial y creo que fuimos el único equipo que logró anotarle 2 veces. Fue un partido que disfrutamos mucho, también sufrimos mucho físicamente, eran muy fuertes ellas, pero justo esa jugada del gol la habíamos practicado mucho. Recuerdo que el entrenador, que en ese momento era Randall Chacón, él me dijo, usted yo no sé qué tiene en esa cabeza. Pero es que lo recuerdo los días antes, de hecho, cuando fuimos a reconocer el estadio, él me dijo, yo no sé usted qué tiene en esa cabeza, pero usted jala la bola, usted tiene un imán en la cabeza y la va a meter. Me decía, usted va a meter un gol de cabeza. Y de hecho, en esos procesos, en ese mundial y en el anterior, fue cuando empezó una sociedad muy fuerte que se mantiene a la fecha con Katherine Alvarado. Cada es una jugadora que tiene muy buen pie. Ella patea muy bien, cobra muy bien y desde ese entonces hasta la fecha es como si me encontrara muy fácil y yo, no sé, hay una sociedad ahí muy extraña que no sé cómo explicarla, pero K logra ponerme la bola en la cabeza y yo nada más tengo que hacer el gesto y yo me puse a llorar y Katherine me abrazaba todas y nos abrazábamos todas y lo recuerdo muy lindo. Después K mete gol de penal y fue un partido bastante bueno. Voy a adelantarme un poco a esa etapa de los menores, porque usted, voy a decirle ciertos países y usted va a ver por qué se lo estoy diciendo. Finlandia, España, Estados Unidos, Portugal y México. Son países en los que usted jugó, son países en los que usted vio un fútbol tal vez diferente al de acá. ¿Cómo fue esa experiencia en estos países y en Portugal especialmente, donde usted fue campeona y donde usted pudo cumplir un sueño que fue jugar Champions? Sí. ¿Cómo vivió usted ese sueño en esos países y en Portugal específicamente? Bueno, yo siempre, mucho más ahora, valoro mucho las oportunidades que tuve como jugadora de jugar en diferentes clubes alrededor del mundo y las experiencias que tuve. Cada uno de los países a los que fui y las experiencias que tuve me enseñaron algo, me formaron como jugadora. De todos te puedo contar cosas espectaculares, pero sí mi oportunidad de jugar en Portugal y competir allá era una jugadora más madura, ya tenía cierta experiencia, ya había ido a 3 mundiales, ya tenía cierta edad, estaba también en una edad muy buena para competir. Logré cumplir mi sueño de jugar Champions League. Yo recuerdo de pequeña que mi primer ídola, por decirlo así, fue mi hermana. Luego, conforme fui creciendo, yo sabía que existía una jugadora que se llamaba Shirley Cruz, pero yo nunca la había visto. No pasaban los partidos de ella por televisión, no había transmisiones de fútbol femenino. Se escuchaba mucho sobre Mia Hamm y las chicas de la selección de Estados Unidos, pero como que yo las pudiera ver, nunca tuve acceso a verlas. Y yo admiraba a Shirley Cruz sin conocer a Shirley Cruz. La conocí en selección mayor y hasta que la conocí en selección mayor logré ver cómo jugaba y competir y estar al lado de ella, pero antes de eso no teníamos referentes, ¿verdad? Habían jugadoras mayores que nosotras en los equipos y demás, pero nunca habíamos tenido acceso al alto rendimiento, al alto nivel, mundiales y demás. Ellas trazaron el camino para nosotras, pero tal vez nunca lograron ir a las competencias de máximo nivel. Entonces, nosotros al no tener tantas referentes, para mí lograr jugar Champions como lo había hecho Shirley era un sueño y lo sigo recordando con mucho cariño y lo sigo viendo como una increíble oportunidad que tuve. También conocí lo que es la infraestructura de un club como Sporting de Lisboa,
bueno, a ellos les gusta que le digan Sporting de Portugal, no de Lisboa, se ofenden, que tenía su ciudad deportiva, que las chicas tenían, inclusive había un pequeño estadio dentro de la academia deportiva donde donde entrenaba el club, jugar en el estadio de Alvalade, viajar con el equipo. Me acuerdo que fuimos a Budapest a jugar esta fase de grupos de Champions. Era algo, para mí era un sueño porque nunca había vivido algo así. Ya había estado en España además, pero era lo más top que me había encontrado. Y a mí me alegra mucho haber pasado por eso y ver que ahora hay muchas otras jugadoras que ya jugaron Champions, que de hecho ya no solamente juegan fase de grupos, sino juegan otras fases y que están en clubes top. Y me alegra mucho haber tenido esa oportunidad porque ahora las veo y me alegra mucho que ellas estén ahí y que puedan estar viviendo ese sueño y que ojalá mejoren y eleven lo que otras jugadoras hicimos en el pasado. Es algo muy lindo de ver. ¿Usted cómo definiría la diferencia entre el fútbol extranjero en los países en los que usted jugó, Finlandia, México, evidentemente Portugal y España están muy por encima de todos estos demás, con el fútbol de acá? O sea, en la parte económica, en la parte de infraestructura, pero tal vez el nivel futbolístico, ¿qué tanta es la diferencia que hay? Yo pienso que todo se conecta. Al final, ¿por qué tal vez Costa Rica, que igual te digo, para la población que tenemos y las bases que tenemos y la inversión que hay en fútbol femenino, ha salido muchísimo talento, ¿verdad? Además somos pocos habitantes comparados a otros países y sale mucho talento. Tenemos muchas jugadoras en ligas importantes y jugadoras que han logrado grandes cosas, pero yo creo que tiene mucho que ver con las bases, ¿verdad? Niñas que tal vez en otros países, o sea, en España siempre cuento esto, yo podía ver niñas que ellos le llaman benjamines, que son de las más pequeñitas, niñas jugando torneos nacionales, incluso en un torneo de hombres, un equipo completo de niñas que, no sé, podían ser un equipo de 15 niñas porque jugaban fútbol 7 o fútbol 9, si mal no recuerdo, que ahora esas niñas con las que yo me encontré en el club, que yo iba a ver a Valdebebas, la ciudad del Madrid, porque ahí jugaban un torneo de hombres y fueron campeonas de España, y yo veía a esas niñas jugar y su técnica, como entendían el juego, era de repente lo que nosotras empezamos acá a los 15 años, ¿verdad? Entonces para mí la base tiene mucho que ver. Yo, no sé, siempre cuento la historia de, no sé si sabes quién es Vicky López, es una jugadora del Barça. Ella estaba en Madrid CFF, donde yo tuve la oportunidad de jugar. Era chiquitita, delgadita, y era una eminencia, era buenísima, y yo recuerdo ir a verla jugar y decir, esta niña va a ser, ¿verdad? Va a ser buenísima. Y al final, ¿verdad? Campeona de Champions, campeona de España. Sí, o sea, campeona, no sé si fue campeona del mundo, no sé si ya estuvo en el Mundial pasado, pero y así como ella un montón, porque empiezan desde muy niñas y con un gran nivel. O sea, ella tenían un cuerpo técnico para ellas siendo niñas de 7 años. Y muchas veces acá no tenemos, o sea, las bases ahora ha cambiado un poco, ya hay muchas más academias, los clubes ahora tienen equipos de liga menor, tal vez más jóvenes, niñas más U10, U13, pero estas niñas, como te digo, a los 7 años ya tenían años de estar entrenando, mucha formación, entonces la parte técnica y la parte de entendimiento del fútbol llega a una edad, llegan a los 10 años, 11, 12 años y ya tienen mucha madurez a pesar de su corta edad. Para mí tenemos que trabajar en las bases, tenemos que seguir trabajando y seguir invirtiendo en las bases del fútbol femenino, porque eso a la larga es el futuro, ¿verdad? En selecciones sub-17, sub-20 y mayor. Y usted que se está preparando para ser entrenadora también, eso que usted dice creo que es muy importante de las divisiones menores, porque te doy algunos ejemplos. Está Lucía en la 17, que juega en Sporting, está Emma, está Nubia, ahorita se me olvidó el nombre, la capitana, Kiara Ruiz. Ajá, Kiara. Está Scott, que ya está jugando en París. Cheika. Son chicas de muy corta edad, pero con muchísimo talento y con mucha proyección. ¿Cómo llevarlas a ellas o cómo darles ese incentivo para que sigan jugando, para que sigan viendo esa oportunidad, para que sean en un futuro las jugadoras de la selección mayor y que sean legionarias también? Sí, bueno, yo fui a ver un partido de las chicas de la sub-17 y también las sigo, algunas son compañeras de equipo, de hecho, también en Saprissa, y pienso que esta generación que acaba de jugar este premundial es muy talentosa, muy completa, además tienen jugadoras en todas las líneas muy buenas.
Yo pienso que a diferencia de nosotras y las que estuvieron antes de nosotras, ahora ellas tienen donde entrenar, tienen procesos en selección, muchas tienen, o sea, en sus clubes, muchas juegan ahora ya en primera división y entrenan todos los días, ya tienen tal vez una rutina de jugadora profesional, por decirlo así, ¿verdad? Porque también ya les toca estar en primera división. Pienso que ahora también la FIFA tiene mundiales todos los años, sub-17, ¿verdad? Eso es buenísimo porque todos los años las que tengan edad van a poder ir a jugar una eliminatoria y eventualmente clasificar a un mundial todos los años sub-17. Hay mundiales sub-20 cada 2 años, muchas incluso me imagino que pronto estarán en selección mayor, entonces que tengan ese proceso, que puedan prepararse y entrenar todos los días como jugadora profesional y tengan también una formación integral. Nosotras en nuestra, o sea, cuando éramos adolescentes no teníamos tal vez un psicólogo deportivo, no teníamos una nutricionista o un nutricionista, los fisioterapeutas, o sea, todo era como muy escaso. Ellas ahora tienen canchas top para entrenar, tienen su equipamiento completo. Sí, es cierto que si lo comparamos con otros países, cada vez hay más, ¿verdad? O sea, la competencia va creciendo mucho, pero yo pienso que ellas tienen muchísimas más oportunidades que nosotras. También está el tema de las becas deportivas en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Ahora también los clubes de diferentes partes del mundo ya buscan a las jugadoras porque, claro, tienen más acceso a la tecnología, a la televisión, hay más acceso a poder verlas. Incluso pueden venir a los torneos y verlas, o en otro país ver partidos, entonces ellas van a tener oportunidades de salir con becas, de salir a equipos, a clubes de diferentes partes del mundo a una corta edad, como Cheika, por ejemplo, que se va muy joven, que tal vez nosotras no tuvimos esa vitrina tan abierta como la tienen ellas ahora por todo en lo que se ha convertido el mundo. Yo pienso que tienen que aprovecharlo mucho y, o sea, ahora que las mencionas a ellas, sí, claro, o sea, ellas son jóvenes y sí, a pesar de su corta edad, y siguen un proceso de formación, pero ya tienen 15, 16 años. Yo pienso que tenemos que seguir trabajando todavía más en las bases desde los 4, 5, 6, o sea, de los 4 años en adelante. Ahí es donde hay que seguir formando y meterle mucho a la formación de jugadoras, porque ya a los 15 es tarde. Ahorita sí tenemos una generación muy buena. Ellas probablemente eran niñas que les encantaba merenguear y que estuvieron en equipos desde jóvenes, pero ese es el tema, que no, para mí una jugadora no debe empezar a los 15 años, tiene que empezar desde muy niña para tener esa base técnica y esa base de entendimiento del fútbol, para que cuando tenga 15 años ya sea una jugadora prácticamente formada, que puedan utilizar en selección y que ya maneje un montón de conceptos técnicos y tácticos, ¿verdad? Te quería mencionar o preguntar algo. Usted jugó en México, que es como el rival más cercano, top que tenemos, quitando a Estados Unidos. ¿Cómo es que trabaja México la división femenina? Porque lo hace muy bien y es un fútbol top, y hemos tenido, usted jugó ahí, hemos tenido otras jugadoras que han estado ahí, Melissa, ha estado Priscila, han estado varias. ¿Cómo manejan ellos? Porque llenan los estadios de primera división de los equipos masculinos, los llenan, y son campeonas en las sub-17, son terceras del mundo. ¿Cómo maneja México eso? Usted que lo vio ahí en carne propia. Sí, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar públicamente pongo mucho el ejemplo de México, por lo que viví, porque sigo siguiendo el fútbol mexicano y tengo amigas que están en la Liga Mexicana. México, nosotros hemos tenido liga durante muchos años en Costa Rica. Sin embargo, ha sido una liga que pues se ha mantenido como con las mismas condiciones y no vemos como mayor desarrollo o crecimiento. México no tenía liga. Durante años la selección de México convocaba a sus jugadoras al CAR, que está en el DF, y se preparaban durante semanas para afrontar un torneo y les mandaban su plan específico a cada una, y cada una buscaba preparador o cancha donde entrenar, pero no tenían una liga como tal. México hace, si no me equivoco, 7, 8 años, no estoy segura cuándo fue que empezó, pero no más de 8 años. Hace como 7, 8 años México decide hacer una liga, pero la forma en la que ellos planifican y organizan para mí es un ejemplo a seguir. Si bien es cierto, México es un país con si no me equivoco, 120 y resto millones de habitantes, hay mucho dinero en el que pueden invertir en fútbol, y los equipos femeninos pertenecen a una institución que compite en fútbol masculino. O sea, el equipo masculino tiene equipo femenino, y también se agarraron también de esa estructura para poder crear su liga, lo cual me parece muy bien.
México hizo un trabajo muy bueno, empezó con reglamentos al principio, los primeros años, creo que al principio era sub-23, luego incluía creo que 4 mayores, después fue permitiendo extranjeras, cada vez aumenta el número de extranjeras, ellos lo fueron haciendo como un proceso y la planificación fue excelente. Hoy en día para mí es una liga muy buena, muy competitiva, no sé en qué top esté, o sea, no sé top qué será del mundo, pero estoy segura que está muy bien rankeada. Y a nivel de medios y a nivel de exposición, creo que es top 3, ¿verdad? Si no me equivoco, o sea, vos entras a las páginas de la Liga Femenina de México, puedes ver alineaciones, highlights, conoces a las jugadoras, dinámicas, todo súper estructurado, los mejores estadios, o sea, todo es top. Y yo lo viví como jugadora y ahora que sigo la liga también, lo sigo viendo. Entonces, para mí México es un ejemplo de cómo podríamos nosotros eventualmente hacer las cosas con el funcionamiento de nuestro país, ¿verdad? Somos menos habitantes, las cosas funcionan distinto, pero al fin y al cabo es un país latino que no tenía liga, que culturalmente puede ser parecido en cuanto al tema machismo, apoyo, pero ellos hicieron una gran inversión y sobre todo una gran planificación. Creo que nuestra liga femenina en todas sus categorías podría copiar y aprender mucho de cómo México logró hacer su liga tan popular y tan competitiva, que ahora hay jugadoras campeonas del mundo, top del mundo jugando en México y en muchos equipos. Pero mira, volviendo otra vez a Costa Rica, a nosotros y a su historia en el fútbol, usted representó a Costa Rica en un mundial, pero usted tuvo un sueño, cumplió un sueño que los futbolistas hombres o las chicas que son futbolistas desean hacerlo. Usted jugó un mundial con su hermana. Sí. ¿Qué fue ese sentimiento para usted, para su hermana y para su familia? Porque están representando a Costa Rica en un mundial y van las dos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes? Sí, yo te digo, conforme ha pasado el tiempo y han pasado los años, cada vez valoro más lo que he vivido, ¿verdad? Y es que en el momento vos estás feliz, estás alegre, estás viviendo el momento, pero luego cuando mencionas lo que significa, mi hermana y yo siempre andábamos juntas de arriba para abajo. Nuestros papás nunca nos dijeron no pueden jugar fútbol, pero tampoco tuvimos el apoyo económico o de algún otro tipo de parte de nuestros padres. O sea, nosotros teníamos que ver cómo hacíamos para agarrar bus, para ir a entrenar, para ir, venir, ver con qué tacos jugábamos. Entonces éramos nosotras dos ahí siempre. Y me acuerdo agarrar bus a San José y de San José al de Sabana Estadio y llegar ahí a la antigua federación y esperar el bus de la Fede que nos llevaba a Proyecto Gol, y las dos, ella iba a la sub-20 y yo a los 17 y las dos ahí, y de repente volvíamos y nos daba hambre, o sea, pasaban horas. Vivimos muchas cosas muy felices, pero también vivimos cosas muy tristes, pero nosotras nunca nos vendimos. Yo recuerdo haber ido a un mundial con mi hermana como uno de mis mayores logros, porque yo la admiraba a ella demasiado, y además mi hermana fue a un mundial después de haber tenido una bebé. Mi sobrina estaba, si mal no recuerdo, tenía como 6 meses, Isabela, por ahí, que ese es el amor de mi vida, y de mi hermana también, pero yo la adoro sobre todas las cosas. Mi hermana acababa de tener una bebé, o sea, acababa de parir, y ella logró, bueno, durante el embarazo hizo mucho, o sea, se preparó muy bien físicamente, se mantuvo muy bien, y en cuestión de meses se puso a tono y logró meterse en esa lista del mundial. Y, o sea, todas logramos meternos en esa lista, pero yo digo que, o sea, para mí, no es que el logro de ella sea mayor, pero creo que es más difícil venir de tener un parto natural y de estar 9 meses, ¿verdad?, sin poder competir, y llegar y meterte en una lista de un mundial. Me parece que no es algo fácil, que siempre le voy a admirar y reconocer, y además poder ir juntas. Y nos tocó volver a la ciudad donde empezamos a jugar, nos tocó debutar en el Mundial Mayor en Montreal. Estaban nuestros amigos del cole en la gradería, estaba mi papá con su esposa y mis hermanas, y no sé, para mí fue vivir un sueño, era como un sueño, para nosotros era un sueño volver a Montreal, donde ahí empezamos a jugar y donde vivimos muchos de nuestros sueños como adolescentes, y que mi hermana lograra meterse y que yo también lograra meterme en esa lista e ir juntas, es algo que creo que siempre vamos a recordar, las fotos que tenemos y
y o sea, lo que representa haber llegado a ese mundial mayor que tanto nos costó años de muchas cosas que duraría horas contando, pero que parecen de película triste, ¿verdad? Pero nosotras nunca nos rendimos, teníamos tan claro que queríamos ser jugadores de fútbol que lo logramos. Ir al mundial fue como volver a vernos y decir, mae, lo logramos. Entonces lo recuerdo, o sea, podría llorar. Entonces ya no voy a decir nada porque podría llorar. Te quería hacer una pregunta porque usted cuando habla, en otras entrevistas que has hecho y acá lo haces, hablas muy bien de tu familia. ¿Qué tan importante es tu familia, tu sobrina, por ejemplo, tu hermana, tus hermanos, tus papás, en esta carrera suya como futbolista? ¿Cuál es la importancia de ellos ahí? Bueno, te puedo decir que aprecio mucho que en mi familia nunca haya existido el machismo de no, el fútbol no es para mujeres. Creo que eso también se lo debo mucho a mi papá, que desde que estábamos muy pequeñas nos llevaba a sus mejengas con sus amigos a la sabana, me acuerdo, me ponían de portera porque era muy chiquitita. Entonces yo le agradezco mucho que nunca nos hayan dicho algo que es tan común escuchar en muchas niñas y en muchas compañeras que me cuentan que sus papás no veían con buenos ojos que fueran jugadoras de fútbol, porque el fútbol, ¿verdad?, era para hombres. Entonces eso lo agradezco mucho. Agradezco mucho haber seguido a mi hermana, que mi hermana fuera tan fiebre apasionada, porque yo me guindé de ella y me pegué a su sueño y al final se convirtió en mi sueño. Y el tema de mi sobrina, yo pienso que mi sobrina vino, o sea, como creo que todo niño que llega a una familia donde tal vez nunca ha nacido un bebé, a cambiarnos la vida. A mi hermana, por supuesto, porque es la mamá, y a su papá, al papá de Isabela, pero también a mí porque yo, bueno, soy la menor de 4, también tengo 3 hermanas en Canadá, pero con mis hermanas de Canadá, como nosotras volvimos a Costa Rica, nunca tuve tal vez esa posibilidad de compartir y convivir tanto con ellas. Entonces, cuando Isabela nació fue como si era como un pedacito de nosotras que ahora teníamos para nosotras, y tras de eso es muy vacilón porque todo el mundo dice, mi hermana se pone celosa, pero todo el mundo dice que Isabela es igual a mí, que se parece más a la tía que a la mamá. Cuando andamos en la calle juntas piensan que la mamá soy yo, y yo lo disfruto mucho. Mi hermana se enoja, mi sobrina se ríe, pero sí, es jugadora de fútbol, además es futbolista y le encanta, nadie se lo metió, eso me encanta, porque yo dije nunca voy a forzarla porque no quiero que ella se sienta presionada porque su mamá y su tía. Y o sea, te podría decir que antes me preguntabas por qué me gusta hacer a mí, además de los animales y la naturaleza. Cuando yo tengo algún día libre, un tiempito libre, la llamo, porque ya ahora es una adolescente de 12 años y tiene su teléfono, y entonces le decimos Bella, y le digo, Bella, ¿qué estás haciendo? Tengo ganas de verte. Ay, madrina, sí. Entonces, porque me dice madrina, aunque soy la tía, porque yo soy la madrina, pero uno de mis hobbies es pasar tiempo con ella también, y es muy lindo porque le encanta el fútbol, le encanta ver partidos, le encanta hablar de jugadores, es muy aficionada, solamente usa camisas de equipos. Mi hermana se enoja porque a veces vamos a salir y ella se quiere poner su camisa de fútbol, y yo lo disfruto mucho porque me recuerda mucho a mi hermana y a mí, pero sin haberlo forzado. Ellas, bueno, dicen que la sangre, ¿verdad? Y hija de tigre, pero yo la veo, y tal vez con la novedad de que ahora son tiempos distintos, pero ella es muy parecida a nosotras. Su hiperactividad, sus ganas de patear la bola, de estar jugando, es una niña muy activa y muy fiebre. Entonces, además de que la amo porque es mi sobrina, es una mini yo y una mini mi hermana. Claro, ¿cómo describiría o cómo resumiría que todavía está su carrera, pero en el momento más feliz de su carrera? O sea, ¿cuál diría usted, este es el momento más feliz en mi carrera hasta el momento? Uy, he disfrutado mucho de muchos momentos, pero tal vez clasificar a un mundial, la clasificación, ese momento donde clasificas y todo ese esfuerzo de meses junto con tus compañeras se ve materializado, y también competir en un mundial con los mejores jugadores del mundo y con las mejores selecciones del mundo, y creo que anotar un gol
la sensación de anotar un gol en la máxima competencia del mundo es un momento indescriptible. Ya para ir cerrando, Carolina, usted tuvo, si no me equivoco, 3 lesiones de rodilla. Usted vuelve de las lesiones y se termina convirtiendo en la goleadora del Deportivo Saprissa, en la goleadora histórica. ¿Cómo sacó la fuerza para no rendirse, esa resiliencia de salir adelante, y que hoy usted diga: soy la goleadora histórica del Deportivo Saprissa? Sí, yo misma ni siquiera sé cómo logré recuperarme de 3 lesiones así. Muchos jugadores y jugadoras no lo logran. Creo que no, o sea, no puedo ser egoísta. Tuve mucha gente a mi alrededor que me ayudó, gente que me apoyó y me impulsó, tanto fisioterapeutas, doctores, profesionales de la salud y familia, mi pareja. O sea, tuve mucha gente alrededor que me ayudó, pero yo soy una persona que podrías decir terca, ceñida, resiliente, no sé, como le quieras llamar, pero cuando yo quiero algo, yo lucho por eso, y creo que también las dificultades que tuve en mi infancia y adolescencia me formaron para esa persona que logró recuperarse de esas lesiones, porque las cosas que yo pude haber pasado de niña fueron tan difíciles pero ya, o sea, para mí un obstáculo así no era la gran cosa, porque pasé cosas tal vez peores, y ya, o sea, ya siendo tal vez una adolescente mayor o una adulta, para mí, yo solo decía: yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar en el extranjero, yo quiero estar en la selección. ¿Cuántos meses son? ¿Qué tengo que hacer? La fisioterapeuta me decía: usted sí es necia. Cada semana le preguntaba: ok, esta semana ¿qué hacemos? ¿Cuál es el avance esta semana? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que tomar? ¿Cuánto tengo que dormir? O sea, yo soy, no voy a decir que perfeccionista, pero me gusta cuidar mucho los detalles. Y también, aunque hayan sido momentos de tristeza las lesiones y de mucho trabajo, porque o sea, trabajas el doble porque tenés que recuperarte, también me formaron como profesional y me crearon hábitos de jugadora profesional que hoy sigo cumpliendo, y por eso es que hasta la fecha puedo mantenerme en un buen nivel y compitiendo. Carolina, la última pregunta es en 2 partes. La primera es: ¿cómo le gustaría que le recuerden a usted? Y la segunda parte es: ¿qué le diría usted a la Carolina niña que soñó con ser futbolista? Ok, me gustaría que me recuerden como una jugadora que nunca se rindió, que disciplinada y entregada, y que tal vez también en esta etapa más madura trato de estar al servicio de mis compañeras, que me recordaran así como la necia que, pucha, qué intensa que era, qué disciplinada que era. Quiero que me recuerden así, porque creo que eso es algo que puede sumar a las futuras generaciones. Y a la niña que fui en algún momento, a la jugadora joven, le diría que no se rinda, que siga, porque el futuro que voy a tener es a que voy a cumplir mis sueños. Carolina, de verdad, para mí es un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias por el tiempo, porque como usted lo dijo, sé que tienes trabajo, entrenamiento, todo esto, y de verdad un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por muchas gracias a vos, Isaac, por la invitación. Me sentí muy cómoda, te agradezco mucho y les deseo muchos éxitos en los futuros proyectos. Gracias, de verdad me alegro que te hayas sentido bien. Y nada más, Carolina, si quieres decirle algo a las futuras futbolistas que puedan ver esto, o incluso a las que ya están jugando y ven en usted una referente, ¿qué les diría a ellos? Yo les diría que es un privilegio ser jugadora de fútbol y ser atleta, es un privilegio. El fútbol o cualquier deporte, o sea, son carreras cortas que dependemos de nuestro cuerpo para poder rendir, entonces que aprovechen al máximo, que vivan cada momento, que no dejen nada al azar, que se entreguen por completo, que sean disciplinadas, que trabajen sus sueños, porque en algún momento cuando ya no tengan la posibilidad de jugar, lo van a recordar con mucho cariño y van a sentirse muy satisfechas de todo lo que hicieron para lograr sus sueños y estar ahí donde siempre quisieron estar. Muchas gracias, Caro. Con mucho gusto, gracias a vos.